Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es una respuesta a una pregunta que muchos tenemos hoy en día y es ¿cómo saber qué es lo bueno y lo malo en nuestro tiempo? Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Esta noche nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el doctor Moisés Rojas, quien es escritor e investigador, y está con nosotros el doctor Ricto Manuel Gómez. Él es abogado y laico comprometido. También les queremos advertir a las personas que desean participar a través de la línea de WhatsApp número 320-859-8733 que lo hagan con anticipación para poder conocer sus preguntas y en el último bloque responder a ellas. Este programa se transmite a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, nuestros teleamigos y teleamigas. Resulta que el tema de hoy, cómo saber qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestro tiempo. En otras palabras, es cómo discernir. Discernir es encontrar precisamente lo adecuado, lo que quisiera el Señor de nosotros y de las comunidades que dependen de nosotros. Eso no es fácil. Hay una pluralidad de opiniones divergentes, a veces contradictorias. Cómo orientarse en esa maraña, tanto para nuestra vida, hacer las decisiones correctas, como las decisiones que tienen que ver con los demás. Bueno, vamos a ver el video. ¿Cómo saber qué es lo bueno y lo malo en nuestro tiempo? Parte 1. Sabemos que la situación actual de la Iglesia es calamitosa, porque desde los teólogos y sacerdotes, y ahora hasta las más altas jerarquías, se vienen propagando atrocidades y disparates contrarios a los dogmas y a las verdades de la fe, que el catolicismo venía enseñando desde hace siglos. También sabemos que los que deberían corregir esta situación, obispos y cardenales, o están proclamando esas mismas herejías, o por lo menos están llenos de miedo, y no se manifiestan contra ellas, ni corrigen a los que las enseñan. Esa situación provoca la desorientación de muchas ovejas sedientas de pastoreo auténtico, que están en mora de lograr un discernimiento acertado sobre los problemas que les aquejan, pero que, dadas las circunstancias negativas en que se encuentran, no hallan a pastores idóneos que les den respuestas a sus inquietudes, quedando en un estado de peor desasosiego. A falta de quien las aconseje, deben encontrar vías alternativas de discernimiento, cuyos pasos o posibilidades trataremos de esbozar a continuación. En busca de la felicidad. Siempre que el hombre actúa, directa o indirectamente, lo hace buscando ser feliz. La felicidad, entonces, es el motivo, siempre real, pero a veces manifiesto y a veces oculto, de todo lo que hacemos, pensamos y obramos. Sin embargo, no son pocas las veces en que, buscando la dicha, elegimos lo opuesto a ella, es decir, la frustración y la desgracia. Entonces la pregunta es, ¿cómo elegimos el bien y evitamos escoger el mal? Para ello debemos recurrir al discernimiento, un camino que nos permita elegir la verdad,
la justicia, el bien y la vida. En efecto, en numerosas oportunidades se nos presentan dilemas en nuestra vida y con inquietud nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino seguir? ¿Será que puedo? Esto hace parte del ejercicio fundamental de nuestra libertad, pues es la consecuencia natural de la autonomía que tenemos como seres humanos. Normalmente las personas acuden a la razón y a la psicología terrenal para decidir qué hacer en las diferentes alternativas de sus vidas. Pero además de la razón y de las preferencias de nuestra sensibilidad, si pensamos en Dios, tenemos que plantearnos desde Él nuestras decisiones acerca de lo que debemos hacer en el futuro. Eso se llama discernimiento. En efecto, solo en Dios encontraremos la verdad y la vida. Ya lo dijo Él mismo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, en Él, que es la verdad, el bien y el camino, encontramos la felicidad. El mismo Evangelio de San Juan, en 14:23 nos asegura: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Amar a Dios es cumplir sus mandamientos y en ellos, como dice la palabra, encontraremos la felicidad que tanto anhelamos. El libro del Deuteronomio en 5:29 anuncia esa felicidad como consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Ojalá que siempre estén dispuestos, como ahora, a temerme y a cumplir mis mandamientos. Así ellos y sus hijos serán siempre felices. Y en el capítulo 6, 17 y 18 del mismo libro del Deuteronomio, continúa: observen cuidadosamente los mandamientos del Señor, su Dios, y las instrucciones y los preceptos que Él te dio. Practica lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para ser feliz e ir a tomar posesión de la hermosa tierra que Él prometió con un juramento a tus padres. Así, por ejemplo, para tener salud, no debemos acudir a brujos ni a hechiceros o a sanadores de la nueva era, pues muchos de ellos son canalizadores y por medio del obrar de Satanás dan a la gente lo que quieren. Usan un correctivo a precio de crearnos después problemas mayores. Sus beneficios son como dardos envenenados que producen efectos negativos posteriormente. Acudir a brujos en vez de a médicos es violar los mandamientos del Decálogo, que nos obliga a ser fieles solamente a Dios y nos prohíbe acudir a hechiceros, so pena de condenación eterna. Por eso, no debemos buscar otros caminos equivocados para conseguir la felicidad, tales como la fama, el poder, el sexo y el dinero, que nos pueden brindar placeres y satisfacciones, pero no la dicha verdadera, ni la felicidad perfecta que aspiramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por tanto, es necesario para encontrar la felicidad que nos hagamos una fundamental pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es su voluntad para mí? Pero estos son interrogantes que no nos podemos formular si antes no somos conscientes de que esta es la pregunta que realmente debemos resolver, pues somos creación de Dios, lo aceptemos o no. Él tiene todo el poder sobre nuestras vidas, lo sepamos o no, lo reconozcamos o no. Con ello, podemos estar resueltos a hacer lo que Dios quiere de nosotros, antes no. Estos son interrogantes difíciles, puesto que no es fácil que lleguemos a ellos, debido a nuestra naturaleza en la que tenemos la herencia negativa del pecado original, que ha oscurecido nuestra inteligencia para conocer la verdad y debilitado nuestra voluntad para seguir el camino del bien. Naturaleza caída que nos ha alejado de la verdad acerca de Dios, de su poder y existencia. Así, no es posible distinguir con claridad todos los aspectos de lo bueno y de lo malo, y peor aún, conociendo lo que debemos hacer, esta carencia nos inclina a rechazar el bien, es decir, a no aceptar el bien que debemos seguir, y esto con todas las excusas posibles para consentir el mal que elegimos en su reemplazo. Con frecuencia nos confundimos, pensando que nuestros deseos son la voluntad de Dios, cuando es el enemigo de Dios el que nos pone en esa dificultad, muchas veces fruto de nuestra soberbia, para no dejarnos conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Como decía el viejo catecismo, los enemigos del hombre son
el demonio, el mundo y la carne. La carne son las inclinaciones malas que tenemos, como herencia del pecado original, algo que los teólogos antiguamente llamaban la concupiscencia. Son inclinaciones que nos hacen débiles para conseguir el bien, aunque no nos impiden conseguirlo, como erróneamente supuso Martín Lutero, quien decía que el hombre por efecto del pecado original había quedado totalmente corrompido y que era incapaz de todo bien. San Pablo nos describe dramáticamente esta situación en Romanos 7, 15 a 19, así: y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero además de la carne, el hombre tiene como enemigo al mundo, que son los malos ejemplos de la multitud de personas que habitan en esta tierra. Pero el mayor de todos los enemigos es el demonio, cuya existencia irresponsablemente niegan hoy multitud de teólogos, de sacerdotes y de obispos. Estos tres enemigos, la carne, el mundo y el demonio, conspiran contra nosotros para que no obremos el bien, y con ello perdamos el regalo de la salvación y el gozo eternos. Pero lo conveniente es que con la ayuda de Dios podamos imponernos por encima de estos adversarios, para que podamos realizar el bien y evitar el mal. Discernir es distinguir lo bueno de lo malo. Desde la fe, el discernimiento nos debe habilitar para distinguir lo bueno de lo malo, lo que procede de un espíritu divino o de un espíritu maligno. Y es que, precisamente, el proceso de discernir nos debe llevar no solo a la distinción del mal y del bien, sino a rechazar progresivamente lo malo y a aceptar también progresivamente lo bueno. Esta no es una labor meramente intelectual, que consiste en elaborar distinciones, hacer teorías o exclusivos razonamientos, sino para obrar de conformidad con ellas. Esto teniendo en cuenta que el discernimiento es un carisma otorgado por Dios y hay que pedirlo con toda humildad para que el Señor nos lo conceda. Al respecto nos iluminan las palabras de San Pablo en 1 Corintios 12:10 al decir: a aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro discreción de espíritus, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Y también es San Pablo el que nos instruye en 1 Tesalonicenses 5:19-21 al decir: no extingan la acción del espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Examinarlo todo significa primordialmente distinguir el bien del mal, aceptando lo primero y rechazando lo último. Pero hay ocasiones en que lo bueno oculta lo mejor, y entonces también debemos rechazar lo bueno y seguir lo mejor. Por ejemplo, en las tentaciones a Cristo, mientras el diablo le proponía una cosa buena, convertir las piedras en pan, Jesús prefiere lo mejor, el pan de la palabra por encima del pan material, es decir, llenar primero el espíritu antes de llenar el estómago. Por eso nos enseña en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acabamos de decir que definitivamente debemos elegir lo bueno y rechazar lo malo. Pero hay ocasiones en que, como nos lo muestra el ejemplo de Cristo en sus tentaciones, queremos preferir lo mejor sobre lo simplemente bueno, y es cuando estamos seguros de que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero algunas veces creemos que es voluntad de Dios hacer algo, que en el fondo es movido exclusivamente por nuestra propia voluntad. Surge entonces la pregunta: ¿cómo conocer la diferencia? Una señal de que lo elegido es voluntad nuestra es cuando buscamos nuestro provecho en vez de la gloria de Dios. En estos casos nos estamos dejando llevar del orgullo, de la soberbia, del miedo, de nuestro ego, lo cual es exactamente contrario a lo que Dios quiere que hagamos nosotros. En este caso no tenemos la humildad de aceptar lo que está realmente a nuestro alcance y despreciamos el conocido dicho: lo mejor es enemigo de lo bueno. Pero si no es el orgullo el que nos guía, debemos hacer lo mejor, y para esto
ya sea lo uno, ya sea lo otro, repetimos, hay que acudir a la oración confiada y esperar las luces del Señor. Así, por ejemplo, los que pretenden que los hijos reciban una instrucción muy buena en materia humana, pero que no se les hable nada de Dios, o que se les hable incorrectamente, al modo de las sectas, no tienen discernimiento, pues por elegir un supuesto bien, rechazan lo mejor y terminan con ello, a la larga, escogiendo lo peor. Para este ejemplo, debemos preferir una educación integral a nuestros hijos, una que les llene el alma de alimentos espirituales verdaderamente convenientes, incluso si para conseguir esto se deba renunciar a algunas cosas que lo meramente bueno conllevan. Es como en el caso de la tentación de Satanás al Señor. Era bueno comer, no era malo convertir la piedra en pan, en apariencia, pero era mejor alimentarse de la palabra y sobre todo era superior mantenerse fiel a Dios desde la obediencia y la humildad sacrificada. ¿Cuál es mi misión personal? El discernimiento en muchas ocasiones nos exige renuncias y sacrificios, los cuales debemos dar gustosamente y con valor al Señor, si queremos obrar de acuerdo con su voluntad. Pero para conseguir hacer la voluntad de Dios, no nos cansaremos de repetir la necesidad de hacer oración, oración confiada, oración que cumpla con los requisitos para hacerla, una oración pidiendo cosas buenas, hecha de buena forma y siendo buenos. Pues con esta forma de hacer oración, obtenemos aquello que para nuestros deseos y nuestros esfuerzos es imposible. Según San Ignacio de Loyola, que no es el único que consultaremos sobre este tema, el discernimiento, en primer lugar, nos debe servir a nosotros mismos, para que nos permita saber qué es lo mejor para nosotros en el servicio del Señor, descubrir cuál debe ser nuestra misión personal. Esto se puede hacer cuando nos desprendemos de las cosas mundanas, para tener plena libertad en el conocimiento de nuestra misión personal, y tener esa misma libertad en la decisión para adelantarla. Ahora bien, el mismo santo de Loyola nos advierte que el discernimiento no puede aplicarse a todos los casos, especialmente a las situaciones que tienen que ver con decisiones a largo plazo que ya han sido tomadas con toda seriedad, como los que ya están casados, o ya son sacerdotes o religiosos, etc. El demonio frecuentemente se disfraza detrás del discernimiento para inquietar a estas personas, para que dejen el estado que ya eligieron y con el que están cumpliendo la voluntad de Dios. El discernimiento, en cambio, quiere llevarnos a la aceptación y realización de nuestra misión personal, y cuando la cumplamos encontraremos la felicidad. No conocer ni cumplir con nuestra misión personal es causa de insatisfacción, desasosiego, angustia, desolación, ansiedad, pereza, tristeza, vacío existencial, etc., que nos puede llevar al desánimo, a la desilusión, incluso a la depresión y hasta el suicidio y a la muerte. Pero cuando el apasionamiento en el cumplimiento de nuestra misión personal nos llena, y esa misión está llena de buenos frutos que no solo me benefician, sino que benefician grandemente a muchos, esa es una señal de que estamos en lo cierto, y que nos da entonces la convicción de que el discernimiento ha sido el correcto. Los deseos profundos de la gente son piedra de toque para saber en qué dirección debemos orientar nuestra vida. Si esos deseos, además de profundos, son persistentes, tiene mayor probabilidad de venir de parte de Dios. Repetimos, siempre y cuando puedan dar reales buenos frutos para la gente y sean frutos queridos y valorados por Dios, ya que de lo contrario será nuestra terquedad, egoísmo y concupiscencia lo que protagonice y sea causa de nuestro deseo obsesivo. Así pues, los solos deseos, por más profundos y persistentes, no son criterio único para saber lo que el Señor quiere de nosotros, y se requiere algo más para completar el discernimiento. Identificar si los mensajes son de Dios. Si los deseos profundos y persistentes tienen como motivo el amor a nuestro Señor, y la mejor manera de adorarlo, de servirlo y de hacerlo adorar y servir de otros, adquieren una mayor certeza como criterios de discernimiento. Y si esos deseos van acompañados de una profunda paz, para que lo siente, hay mucha seguridad que confirma que todo viene del Señor.
Sin embargo, hay que estar atentos a falsas consolaciones que no vienen de Dios, pero que el maligno también las pone falsamente para desorientar a las personas. Sin embargo, en estas circunstancias debemos fijarnos en la paz, que cuando es obra de Dios es persistente y duradera, da buenos frutos y no se cambia con facilidad. A la gran Santa Catalina de Siena, declarada doctora de la Iglesia, en su obra El diálogo del Padre Dios, de la editorial Jesús de la Misericordia de Quito, en la página 144, Jesús le habla de las señales para distinguir cuándo la consolación, su presencia y la alegría vienen de Dios y cuándo vienen del enemigo de Él. Con estas palabras: me preguntarás, dice el Señor, ¿con qué señal se reconoce que el consuelo viene del demonio y no de mí? Te respondo: la señal de que viene del demonio, que se presenta al alma bajo forma de luz, es que el alma recibe de pronto de su visita una viva alegría, pero esta alegría va disminuyendo, siempre y proporcionalmente a su mayor duración, y deja después de la alegría el fastidio, las tinieblas, la oscuridad en el espíritu que experimenta como un remordimiento. En cambio, si soy yo, Jesús, que soy la verdad eterna, quien ha visitado a esta alma, ella siente en su primer momento un santo temor, pero a ese temor sigue la alegría, la seguridad, la dulce prudencia, que hace que al dudar ella no dude más. Confróntese página 144. Y más adelante vuelve el Señor a hablarle a Santa Catalina de Siena sobre el tema. ¿No te he dicho, en efecto, que, cuando el demonio visita el alma, su presencia se hace sentir ante todo por la alegría, pero que ella deja después al alma en tristeza, con un remordimiento en la conciencia y sin ningún deseo de la virtud? Pero si esta alegría no está acompañada de un ardiente deseo de la virtud, perfumada de humildad y abrazada en el fuego de mi divino amor, esta visión, este consuelo, esta visita recibida viene del demonio. Ella no es de mí. El alma ha poseído realmente la señal de la alegría, pero como esa alegría no está unida al amor de la virtud, ella puede juzgar con evidencia, procede únicamente del deseo que tenía de los consuelos personales. En cambio, la alegría que experimentas es una señal de mi visita, con tal de que esta alegría esté acompañada de la virtud. Confróntese páginas 228 y 229. Pero ante todo, un criterio clave, claro y determinante para saber si el mensaje recibido es de Dios o de nosotros mismos, o peor, viene del enemigo de Dios, es que el mensaje posea conformidad absoluta con la revelación bíblica, con la moral y las enseñanzas de Jesús. Porque Dios, que es infinitamente sabio, no se contradice, ni puede contradecirse. No formula una enseñanza para después negarla, expresando lo contrario. Falsas enseñanzas que no vienen de Dios. Así que, cuando un vidente o uno mismo cree haber recibido de Dios algo que no se aviene a las Sagradas Escrituras, ha de tener por seguro que eso no procede de origen divino, y por consiguiente no hay que hacerle caso. Por ejemplo, una supuesta visión que mande a abandonar la esposa para casarse con otra, pues es una visión que no proviene de Dios, porque Dios ha dicho que el matrimonio es sagrado, y el que abandone a su mujer y se case con otra es un adúltero, y ella también lo es. Así lo manifiesta en Marcos 10, 11 a 12 de esta manera: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Y no puede siquiera alegarse que se ha casado con un cónyuge abandonado, porque el Señor lo prohíbe a través de Lucas 16, 18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Por tanto, las voces interiores que pretendan justificar el adulterio no vienen del Señor, sino del diablo. Otro ejemplo muy relevante en nuestro tiempo, en que algunos, por las falsas enseñanzas de ciertos teólogos y obispos, creen haber recibido de parte de Dios la autorización para acercarse a la comunión siendo adúlteros no arrepentidos,
y viviendo con otra persona distinta de su cónyuge, deben saber que eso lo prohíbe por completo el Señor, a través de Pablo, cuando dice en 1 Corintios 11:29, si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. En efecto, esto mismo acontece con la autorización que ahora Amoris Laetitia, la exhortación posinodal de Francisco, da a personas divorciadas que conviven con su nueva pareja y quieren acceder al sacramento de la Eucaristía, luego de haber pasado por un supuesto camino de discernimiento y acompañamiento pastoral. Exhortación posinodal llamada Alegría del Amor o Amoris Laetitia, firmada por Francisco y avalada por los obispos del mundo, por ser fruto de los sínodos de los obispos realizados en 2014 y 2015. Dice el Señor que su presencia en nuestro proceso de discernimiento y con ella el cumplimiento de su voluntad produce en nosotros alegría, aunque primero un poco de temor, y que esta alegría es verdadera por ser duradera y dar buenos frutos. Falta ver si las parejas adúlteras que ahora ya han recibido o están recibiendo la Sagrada Comunión, gracias a la interpretación de Amoris Laetitia, viven en verdadera alegría. Por ejemplo, habría que preguntarle a las 30 parejas de Buenos Aires si sienten o comprueban que hay en ellas verdadera alegría, duradera y con buenos frutos, pues es apenas de esperar que sus propias conciencias les acusen de estar cometiendo un pecado, a pesar de que las mismas autoridades eclesiales avalen su mal proceder, lo cual se constituye en una falsa paz de conciencia, que de ningún modo da la alegría del amor prometida por Francisco, pues no cumple con lo que Dios quiere. Y decimos que Amoris Laetitia no puede ofrecer la alegría del amor, porque Amoris Laetitia contradice la palabra de Dios, al pretender que la comunión sea recibida en pecado mortal por pecadores no arrepentidos. Y esto es, Amoris Laetitia niega a Cristo, lo ignora y viola flagrantemente sus leyes y preceptos. ¿Puede un amor entendido así dar la alegría verdadera cuando solamente Dios puede ofrecer alegría a las almas que, unidas a Él, cumplen con su voluntad? Es claro que no. Y si a pesar de todo hay alegría en las relaciones adúlteras, es de concluirse que no viene de Dios, sino del enemigo de Dios, que nos mantiene engañados. Así que, la voz interior que nos pretenda decir que podemos recibir la Sagrada Eucaristía en pecado mortal, no viene de Dios, sino del mismísimo diablo. Damos otro ejemplo. Si otro creyente cree que ha recibido del cielo el erróneo mensaje de que todo el mundo se salva porque Dios es misericordioso y a nadie condena, cumpla o no cumpla los mandamientos, como erróneamente creen muchas personas y se lo han hecho creer sus pastores, sepan que el Señor contradice esa postura, porque Él es misericordioso y quiere que todos se salven, pero también es justo y respeta las libres decisiones de nuestra voluntad, cuyas consecuencias negativas son de entera responsabilidad de cada cual. Ya Jesús lo dijo en Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Luego, nada de hacerle caso a la visión falsa y a la falsa enseñanza que nos diga que no iremos al infierno si pasamos por alto los mandamientos del Decálogo, que es lo que viene enseñando, quien lo creyera, el que funge como papa de la Iglesia Católica, el obispo Jorge Bergoglio Sívori, cuando enseña en Amoris Laetitia que nadie se condena, comillas, porque esa no es la lógica del Evangelio. Y cuando sugiere que las almas de los malos se esfuman, desaparecen, pero no que se condenan, lo cual es una herejía conocida como la apocatástasis. En todo el proceso del discernimiento, no es raro llegar al autoengaño. Por eso, en la medida de lo posible, hay que acudir a un director espiritual, virtuoso, sabio, bueno y experimentado. Acudir a los buenos amigos buenos como consejeros. Antiguamente se acudía a un sacerdote, pero hoy no es fácil hallarlo, sobre todo en las circunstancias actuales, pues hay una inmoralidad y una apostasía generalizadas en las filas del clero. Por eso es válido observar esa figura del asesor espiritual en un buen amigo bueno. Óigase bien, bueno, es decir, piadoso y de buen criterio,
capaz de discernir con profundidad y certeza lo que es bueno de lo que es malo. Y si no encontramos a ese sacerdote, fiel y virtuoso, en últimas, Dios no nos deja abandonados y nos provee de su auxilio, pero no acudamos a este último recurso del auxilio divino directo, sin haber agotado antes las pesquisas para encontrar ese buen sacerdote o ese buen amigo bueno. El libro de los Proverbios claramente nos dice en 12:26, el buen amigo da buenos consejos, pero un amigo mal escogido no sirve para nuestro discernimiento, pues el eclesiástico nos advierte y nos comparte unas importantes reglas para esta escogencia. Todo el que aconseja, dice el eclesiástico, recomienda su consejo, pero hay quien aconseja pensando solo en sí mismo. Sé precavido con el que da consejos y averigua primero qué le hace falta, porque entonces aconsejará lo que le convenga a él. No sea que le dé lo mismo una cosa que otra y te diga, vas por el buen camino, mientras se pone enfrente a ver qué te pasa. No consultes al que te subestima y al que tiene celos de ti. Ocúltale tus designios. No pidas consejo a una mujer sobre su rival, ni a un cobarde sobre la guerra, ni a un comerciante sobre un negocio, ni a un comprador sobre una venta, ni a un envidioso sobre la gratitud, ni a un despiadado sobre un beneficio, ni a un perezoso sobre cualquier trabajo, ni al que trabaja por horas sobre la conclusión de una obra, ni a un servidor holgazán sobre un trabajo difícil. No cuentes con estos para ningún consejo, pero recurre asiduamente a un hombre piadoso, de quien te consta que cumple los mandamientos, capaz de sentir lo mismo que tú sientes, y que sufrirá contigo si das un traspié. Ahora bien, escogido ese amigo, es menester valorarlo, porque como dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 6, 15, 17, un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo de vida que encuentran los que temen al Señor. El que teme al Señor encamina bien su amistad, porque como es Él, así también será su amigo. Y además, el libro de Proverbios lo confirma en el capítulo 27, 9 al decir, los consejos del amigo alegran el alma. Momentos del discernimiento. Y claro que desde aquí se replantea de nuevo el problema. ¿Cómo sé yo que es Dios y no mi propio yo? Y peor aún, el enemigo de Dios, el que parece auxiliarme. Nos parece que este problema tiene una respuesta y es de nuevo la paz profunda, que es don divino y que jamás el diablo puede ponerla en el alma en lugar de Dios. Ella, la paz profunda y permanente, nos indicará con claridad la voluntad de Dios. No se trata de una tranquilidad momentánea o que dure poco, sino constante y prolongada. Pero todo esto no lo podremos conseguir por nosotros mismos y necesitamos imprescindiblemente del auxilio de Dios, que viene por la oración humilde y confiada. Sin ella, todo el proceso del discernimiento puede llevarnos al autoengaño y a resultados negativos. Este puede ser el caso de las personas que no recurren a Dios ni a la oración, pero creen estar tranquilas, cuando eso no es obra de la verdad, sino que es un autoengaño, que ocurre cuando se ha callado irresponsablemente la voz de la propia conciencia. Hoy día sí que abundan estas personas autoengañadas, que tienen la conciencia dormida, anestesiada o muerta, por sus propios vicios y pasiones desordenadas. Una manera complementaria de asegurarnos de que el discernimiento no es el autoengaño, sino la voluntad del Señor, es cuando pedimos la ayuda de la Madre de su Hijo, la Santísima Virgen María. Si acudimos a ella y pedimos su intercesión maternal, tendremos mayor seguridad de que el proceso del discernimiento ha sido auténtico y no ha sido interferido por el maligno, ni por los engaños de nuestra propia concupiscencia. Conforme a las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, el discernimiento tiene 3 tiempos. El primero es en el que estamos atrapados por el apasionamiento, del cual ya hemos hablado. El segundo es cuando, mermado el apasionamiento, entramos a considerar otras posibilidades de servicio a Dios, y estas también nos agitan. Y el tercer tiempo es un momento de serenidad en la verdad,
cuando probablemente ya hemos descubierto el camino certero para seguir a Dios o hacer su voluntad. No hay que olvidar que en el camino del discernimiento podemos hallarnos en alguno de estos estados, consolación o desolación. Sabemos en cuál de los dos estamos, comparando nuestras emociones, acorde con cada estado. Mientras la consolación conlleva amor, amistad, seguridad, alegría y paz, por el contrario, la desolación induce desconfianza, desamor, tibieza, tristeza y oscuridad. Es menester recordar la enseñanza ignaciana, que nos advierte que en tiempos de desolación no debemos tomar ninguna decisión trascendental, sino dejar que pase. Las decisiones importantes solo deben tomarse en tiempos positivos, es decir, en épocas de consolación. Esto porque en la consolación es Dios quien obra, y en cambio, en la desolación, el maligno tiene el terreno abonado para lograr engañarnos. ¿Cómo saber qué es lo bueno y lo malo en nuestro tiempo? Fin, parte 1. Un café con Galat. ¿Cómo saber qué es lo bueno y lo malo en nuestro tiempo? Parte 2. Ejemplos de cómo discernir y corregir. Para ilustrar el discernimiento, veamos dos casos importantes que nos muestra la Biblia y tienen que ver con San Pedro, el príncipe de los apóstoles y primer papa de la Iglesia. El capítulo 16 del Evangelio de Mateo, en los versículos 15 al 17, nos muestra a San Pedro, quien, iluminado por el Padre Celestial, confiesa que Jesús es el Mesías, el Redentor que tanto ha esperado Israel para salvar a la humanidad. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 16, 15, 17. Pero el mismo capítulo 16 de Mateo, versos abajo, nos muestra a un San Pedro dominado por la ceguera espiritual y hablando, sin saberlo, en nombre del demonio. El evangelista nos describe esta situación así, en los versos 21-23 del mismo capítulo 16. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. De modo que, en lo anterior, tenemos a San Pedro haciendo un discernimiento en nombre de Dios, y poco después, exactamente en el revés de esta situación, dejándose llevar como agente del diablo, para disuadir a Jesús de desistir del plan salvífico que debía cumplir. Esto nos muestra que hay discernimientos auténticos cuando son inspirados por Dios, y también falsos discernimientos cuando son motivados por el enemigo de Dios. Démonos cuenta también cómo el único que de verdad puede diferenciarlos
el único que de veras sabe cuál discernimiento viene de Dios y cuál autoengaño viene del diablo, es el mismo Señor, quien como Dios tiene la completa y perfecta sabiduría para saber y discernir los espíritus. Así nos lo dice la Biblia en 1 Juan 4, 1-6. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado en Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios, y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Podríamos decir que eso le pasó a San Pedro, quizás porque estaba en la etapa anterior al sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Pero no, mis queridos amigos, porque después de la crucifixión y resurrección de Cristo, y una vez oficialmente actuando como primer papa, también sufre los embates del maligno al pretender que los nuevos cristianos no judíos deberían circuncidarse para poder ser admitidos en la fe católica. Y ahora es San Pablo el que se le enfrenta valerosamente a él, para disuadirlo del error del mal discernimiento que tenía sobre este punto. Así nos lo relata San Pablo en Gálatas 2, 11-21. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando ellos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en él, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, entonces Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. El discernimiento enseña, hasta el Papa yerra. Lo anterior nos muestra varias cosas, pero ante todo que un Papa puede errar en sus enseñanzas y puede y debe ser corregido para impedir un desastre eclesial. Y es lo que hace meritoriamente San Pablo frente a San Pedro, a pesar de que este era el primer pontífice de la Iglesia. De aquí que algunos recuerden una directiva de Santo Tomás de Aquino, quien en su Suma Teológica 2.2.33.4-2 afirma: habiendo peligro próximo para la fe, los prelados deben ser corregidos, incluso públicamente, por los súbditos. Aquí nos preguntamos, ¿por qué los obispos, que en su mayoría conocen mejor la palabra de Dios, no corrigen a Francisco en sus errores cuando él enseña cosas contrarias a esa misma palabra? ¿Por qué permanecen en la pasividad y en el silencio? ¿Por qué no imitan la conducta respetuosa pero valiente de San Pablo? ¿Por qué no corrigen, como es su deber, los errores de Francisco, que de ser seguidos por las ovejas las conducirían al infierno y no al cielo?
Ojalá el gesto de San Pablo sirva de meditación a nuestros actuales obispos y cardenales, que en su inmensa mayoría permanecen callados y mudos frente a las insensateces que con frecuencia pronuncia el obispo Jorge Bergoglio, quien funge ante ellos como papa. Porque aún el hecho de ser papa y de estar asistido por el Espíritu Santo no significa que no pueda errar en sus enseñanzas y sobre todo que no deba ser corregido convenientemente cuando hierre. La situación entre Pedro y Pablo claramente lo ejemplifica. Otro ejemplo, cuando el Papa Francisco, durante su visita a Colombia, en la homilía durante la Eucaristía celebrada en la ciudad de Villavicencio, dijo que por las venas de Jesús y de María dizque corría sangre pagana, ninguno de los obispos presentes, ni en público ni en privado, ni durante ni luego, que sepamos, se atrevió a corregir semejante despropósito. Incluso algunos llegaron a alabar esta torcida enseñanza. Pero el episodio de San Pablo frente a San Pedro, de que hablamos antes, nos muestra también que el discernimiento como tal puede fallarle a un papa auténtico, como lo fue Pedro, y requiere ser advertido por quienes lo capten y tengan el don de discernir cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo vienen de su enemigo. Lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es tolerar lo intolerable, como la pretensión de Francisco de dar la comunión a los adúlteros vueltos a casar con personas distintas de su cónyuge y que están en manifiesto estado de pecado mortal. No a la intercomunión, dice máxima autoridad de los sacramentos. Tampoco debemos aceptar tranquilamente y sin protestas que se nos protestantice la Iglesia, declarando testigo del Evangelio y de la fe a Martín Lutero, a quien durante 5 siglos el catolicismo consideró con razones suficientes como un hereje y un cismático. Porque Francisco ahora enseña heréticamente que Martín Lutero es testigo del Evangelio. ¿Acaso no recuerda él que fue Lutero quien antievangélicamente destruyó la unidad de la Iglesia? Es cierto que valorizó la palabra de Dios, la Biblia, pero desconoció la tradición y el magisterio petrino. Sí, mis queridos teleamigos, como lo oyen, Francisco intenta protestantizar la Iglesia. Esto es lo último que nos faltaba, que después de haber condenado la Reforma protestante durante 5 siglos, iniciada por el heresiarca Lutero, y después de las innumerables condenas que los papas han hecho de sus erradas opiniones, viniera ahora Francisco a exaltarlo como testigo del Evangelio o testigo de la fe, haciéndole una estatua incluso dentro de la Ciudad del Vaticano y dedicándole una estampilla de correo postal en conmemoración de los 500 años de su herejía y apostasía mayor. Pero lo peor ya lo estamos viendo. Gracias a sus avances en pro de su falso ecumenismo con luteranos y evangélicos, y es rebajar la Santa Misa, el santo sacramento mayor de nuestra fe, a un simple memorial que disminuye o desconoce la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz y el sagrado banquete al que nos invita, de su cuerpo y sangre consagrados. No es que no queramos un sano ecumenismo, según el santo deseo del propio Señor, expresado en Mateo 10:16, cuando dijo: «Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor». Ni mucho menos que no queramos al lado del Señor que su sueño de unidad se haga realidad, expresado en San Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero los fieles sabemos que a esa feliz unión con los hermanos separados debemos llegar precisamente haciendo que se eliminen las causas de esa separación. Una de las principales, que está en el alcance, el valor y la realidad de la Sagrada Eucaristía, que tiene una doble dimensión sacrificial y de banquete nupcial, doble dimensión que no se puede omitir ni obviar en manera alguna. Aquí vienen estas palabras de un eminente cardenal de la Iglesia actual, Monseñor Robert Sarah, quien ocupa, a pesar de muchos altos jerarcas,
Nos atrevemos a decir también que a pesar del mismo Francisco, el alto cargo de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, quien con su sabiduría y autoridad nos dice: la intercomunión no está permitida entre católicos y no católicos. Es necesario confesar la fe católica. Un no católico no puede recibir la comunión. Esto está muy, pero muy claro. No es una cuestión que tenga que ver con la libertad de conciencia. Nosotros damos la comunión a católicos. Dar la comunión a todos es una necedad. Enseguida el cardenal africano Robert Sarah continúa exponiendo, con su autoridad indiscutible, una regla de discernimiento que debe cumplirse en relación con el mayor sacramento que tenemos en la Iglesia, que es la Sagrada Eucaristía. Dice el cardenal Robert Sarah: no existe la intercomunión entre anglicanos y católicos, entre católicos y protestantes. Si van a misa juntos, el católico puede acercarse a comulgar, pero el luterano y el anglicano no. Sin unión en la fe y en la doctrina, abrir las puertas a la intercomunión sería promover la profanación. No podemos hacerlo. No es que debamos hablar con el Señor para saber si podemos comulgar. Debemos saber si estamos de acuerdo con las reglas de la Iglesia. Nuestra conciencia debe estar iluminada por las reglas de la Iglesia, que dice que, para comulgar, tenemos necesidad de estar en estado de gracia, sin pecado y tener fe en la Eucaristía. No es un deseo o un diálogo personal con Jesús lo que determina si podemos recibir la comunión en la Iglesia Católica. Una persona no puede decidir si está en grado de recibir la comunión. Se debe ser católico, en estado de gracia, correctamente casados. Tiene razón el cardenal Robert Sarah con sus palabras, porque cuando hay unas reglas fijadas en la Iglesia y con la autoridad de Jesús, es un error de gran incoherencia pretender que Jesús nos autorice a violar esas reglas que Él mismo impuso a través de su propia Iglesia. Queda claro entonces que verdadero ecumenismo no es protestantizar la Iglesia, y que nuestros hermanos separados ojalá lleguen a recibir la Eucaristía, pero observando las reglas de la Iglesia, que no puede recibirse en pecado mortal, y ante todo reconociendo que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en ella, y que tiene por sobre todo un carácter sacrificial, además del banquete nupcial a que se nos invita. Discernir el pesebre de Francisco. Otro ejemplo que nos obliga a aplicar el correcto discernimiento se da en época de Navidad, cuando celebramos y conmemoramos el nacimiento del Redentor, Jesús en un pesebre en Belén, hace más de 2000 años. Todos los católicos sabemos que Navidad es la ocasión de celebrar este acontecimiento mayor, cual es el nacimiento de nuestro Salvador, venido al mundo por medio de una Virgen, María. Y bien sabemos que no es ocasión de celebrar las obras de caridad y muchísimo menos la oportunidad de blasfemar contra estas costumbres y signos cristianos, presentando a un hombre desnudo y voluptuoso, a un hombre muerto, a un preso o a ángeles y querubines vestidos como travestis, enseñando pechos de mujer. Tampoco es ocasión de mostrar a una iglesia en ruinas, sobre la que cae una estrella que llega en caída, como si representara la llegada de una luminaria que viene a dañar la tierra. Así como se oye y se ve, esto ha ocurrido en el pesebre de Jorge Mario Bergoglio Sívori, que puso en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en la pasada Navidad de 2017 a partir del 7 de diciembre. Y es obligación de todo católico hacer un correcto discernimiento al respecto. Vamos a intentarlo. Miremos pues con detalle lo dicho atrás sobre el pesebre de Francisco en la Navidad pasada de 2017 y sus torcidas enseñanzas. Observemos cómo el pesebre de Francisco no tiene como centro de atención la cuna de paja donde está el niño Jesús, y debería ser su centro, porque ese es el acontecimiento que celebramos, no otro. Pero el pesebre del obispo Bergoglio, en cambio, tiene extrañas figuras, feas y tristes, que miran a todos lados y hablan de las obras de caridad corporales, no del nacimiento de Jesús. Y estas escenas sí son el centro de atención del pesebre, de hecho compiten unas entre otras. Por otro lado, si de catequizar sobre obras de amor se tratase, y repetimos, no es el caso,
Ni siquiera se mencionan las obras de caridad espirituales, como si éstas no fueran mayores a las corporales. Tampoco tiene el pesebre del obispo Bergoglio Sivori animales, esos que calentaron con su aliento el lugar, ni ovejas que acompañaban a los pastores. De hecho, solo hay un pastor, adorando a Dios, pero este toca una trompeta y su cara es de desagrado. El Belén del obispo Bergoglio muestra a los tres reyes, a pesar de que este acontecimiento no se celebra el 24 de diciembre, sino el 6 de enero, día de la Epifanía. Las obras de misericordia corporales que están representadas son visitar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, visitar a los presos, enterrar a los muertos, acoger al peregrino y vestir al desnudo. En efecto, el pesebre de Francisco muestra a un sensual hombre desnudo, musculoso y voluptuoso, acostado en el suelo y con la boca abierta, al que supuestamente los Reyes Magos ignoran, pero que deberían vestir, ya que es ignorado por estos por estar ellos más pendientes de adorar al niño Jesús. ¿No son acaso sus ofrendas para el Rey de Reyes? ¿O es que, según el obispo Bergoglio, ahora esas ofrendas no deben ser para Dios, sino para los pobres y menesterosos? Uno de los tres reyes pareciera dudar si da su ofrenda a Dios o la da al menesteroso. Este mensaje habla de la indolencia de los reyes del mundo frente al dolor humano y del supuesto error al entregar a Dios sus tesoros y no dárselo a los pobres y mendigos. El pesebre de Francisco muestra a un hombre muerto, cubierto con una sábana al que le cae un brazo en exceso pálido, al que alguien pareciera estar entrando a una sepultura, pero está en una camilla. Puede entenderse también que va a ser cremado. El pesebre de Francisco muestra a un hombre preso al que alguien visita, pero las tres mazmorras representadas están debajo del pesebre, es decir, la escena de la Natividad ocurre encima de estas cárceles, y todo se muestra ajeno a esta terrible y fea realidad. ¿Acaso tiene que ver una cosa con la otra? No vemos ninguna relación. De hecho, la Virgen María, San José y el pastor, así como los tres reyes, se muestran ajenos a todo lo que acontece a su alrededor en torno a las obras de misericordia, como si adorar a Dios, hecho hombre, lo sacase de la realidad del dolor de la humanidad, y solo los hombres, y no Dios, fueran los únicos que aman al prójimo necesitado. El pesebre de Francisco muestra a varios ángeles y querubines. El mayor es el ángel que anuncia la buena noticia del nacimiento del Redentor, pero por su gesto facial más parece acompañar a la apocalíptica estrella que cae a la tierra para destruirla. Confróntese Apocalipsis 6, 12, 13. Que dar la buena nueva a los hombres. Confróntese Lucas 2, 9 a 15. La escena tiene varios querubines que acompañan a la Virgen y al niño, pero de modo insólito lucen vestidos de mujer, y su gran escote deja ver unos voluminosos senos, como si de varias drag queens se tratase. Sus feos rostros parecen espantados. ¿Qué tienen que hacer unas figuras de gays y travestis reemplazando a los santos querubines en un pesebre católico? Nada tienen que hacer allí, eso es seguro. Como seguro es que no están por accidente o casualidad, ya que ese pesebre fue preparado con varios meses de anticipación, y cada figura y escena fue aprobada por autoridades vaticanas en cabeza de Francisco. Tiene el pesebre del obispo Bergoglio una imagen de Nuestra Señora de Montevergine, sacrílegamente adoptada y tomada por el colectivo LGTBI, que peregrina ahora anualmente a su abadía, como una declaración de participación política activa de la comunidad LGTBI. El Belén de Francisco muestra no un pesebre, sino una cúpula de una iglesia, en donde se supone que todo acontece. Esta está destruida y en ruinas. Parece la representación de la cúpula de la Basílica de San Pedro, ícono arquitectónico que representa a la Iglesia Católica. También muestra una estrella que desciende vertiginosamente a la tierra. No es el cuerpo celeste que, como señala en el cielo, guió a los reyes. Sí, en cambio, cae como un astro que va a golpear la tierra. Más parece la escena del Apocalipsis 6, 12 a 13 descrita de esta manera.
Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto, y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El pesebre de Francisco muestra a una Virgen María mayor, que parece una abuela, con visibles rasgos varoniles, con su rostro adusto y angustiado, en actitud corporal de alerta, sin paz, ajena a todo lo que está a su alrededor. También a un San José distraído, más atento a los reyes que a Dios. El pesebre de Francisco muestra a unos reyes magos que fijan su atención al Dios de dioses y Señor de señores, pero que ignoran a los menesterosos. Solo un rey parece que está indeciso entre ir en pos de Dios o del hombre desnudo. Es notorio el hecho de que en la escena del fornido hombre desnudo hay 4 hombres, ninguna mujer, con clara referencia homoerótica. El pesebre de Francisco muestra la escena de acoger al peregrino o al extranjero. Se trata del encuentro de 2 personas de diferentes etnias, en clara concordancia con la campaña que adelanta el obispo Bergoglio desde el Vaticano, de acoger a los extranjeros y abrir las fronteras de todos los países, para recibir a multitud de refugiados de distintas culturas, razas y pueblos. Apertura que tantos y tan graves problemas viene ocasionando en Europa, con la consecuencia que con ello se viene islamizando a las sociedades occidentales, que lo vienen haciendo y se vienen destruyendo de modo violento sus expresiones cristianas. Y lo que nos faltaba, el niño Jesús fue secuestrado por una feminista radical y proabortista semidesnuda del grupo Femen, en las narices de las autoridades vaticanas. La noticia dio la vuelta al mundo y fue destacada por las grandes cadenas de televisión mundial. La escena y fotografías del hombre tirado en el suelo y desnudo fue rechazada por medios como Facebook y Twitter, por tener contenido sexual inaceptable. Si medios tan mundanos y heterodoxos como estos aplican censura, es porque la escena de veras es explícita y de alto contenido sexual inapropiado. Así pues, el discernimiento, que es la capacidad de diferenciar el bien del mal, para elegir el bien, nos dice que es abominable valerse de estos símbolos sagrados que enseñan la verdad del nacimiento del niño Dios para enseñar otras cosas como las obras de caridad materiales, como si fuesen las más importantes, y lo que es peor, para pervertir el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Blasfema enseñanza esta de Jorge Mario Bergoglio Sívori, acompañada además de signos y símbolos perversos que dañan la inocencia de los niños y debilitan la fe de los adultos en vez de avivarla, al exaltar la perversidad sexual, hoy tan alentada desde el mismísimo vértice de la Iglesia Católica. ¿Debemos discernir las enseñanzas de Francisco? ¿Podemos ver la maldad de actos como el de este pesebre? Es claro que sí. Ahí están las pruebas. Es evidente que con este atropello a nuestra fe católica, a nuestros signos sagrados, cometidos con el pesebre de Francisco, lo que se busca es adoctrinar en la mentira, en la perversidad, burlarse de Dios, burlarse de su pueblo y dejar por el suelo las verdades enseñadas con el pesebre creado por el verdadero Francisco, el pobre y humilde de Asís. Esta es una clara burla a todo el pueblo católico, pero sobre todo es una nueva ofensa a Dios. Todo esto nos lo muestra el discernimiento, bien aplicado, y perdónenos que recordemos una vez más, que para que ese discernimiento sea el correcto y esté bien aplicado, se requiere de la oración confiada al Señor, de una oración en donde, siendo buenos, pidamos buenamente cosas buenas, es decir, que para que nuestra oración sea escuchada debemos estar en estado de gracia, clamando con humildad al cielo cosas bondadosas que harán el bien a nosotros mismos y a los demás, y serán de agrado del Señor. Oración bien hecha a Dios que nos instruirá y nos dará sus luces, que iluminen las diversas etapas de nuestra vida, y así ella se conforme siempre con la voluntad divina, en la cual está la garantía insoslayable de nuestra propia salvación. Francisco sí dijo: yo no voy al médico, voy a la bruja.
De esto hablamos en el programa pasado, pero algunas personas nos han dicho que esto es un montaje, que no es cierto que Francisco haya dicho en rueda de prensa que él no iba al médico y en cambio iba a consultar a una bruja. Aquí está la prueba de que sí lo dijo, pues algunos creen que se trata de un montaje o de una calumnia. Pero aquí está la prueba. En este video hecho por TV 2000 y publicado el mismo 16 de enero de 2017, se puede apreciar el diálogo entre Francisco y la periodista Cristiana Caricato, descrito en su artículo escrito para el medio italiano La Crónica. El artículo dice lo siguiente: la periodista Cristiana Caricato, el 16 de enero, con expresión seria y mirándolo fijamente, le pregunta a Francisco: Santo Padre, denos el gusto de preguntarle a su médico qué es lo que le receta. Nosotros salimos rápido, nos esforzamos en alcanzarlo cuando usted camina y usted siempre está en buen estado físico. Él me mira fijamente, tal vez para descifrar mi distorsionado razonamiento. Luego astutamente responde: yo no voy al médico, voy donde la bruja. Siempre se sale con la suya, concluye Caricato, aun cuando lo sorprendemos saludándolo a gran altura, dentro del Boeing 777 que lo transportaba a Santiago de Chile. Aquí está el video y las palabras textuales dichas por Francisco. Noi di TV 2000 gli chiediamo come fa ad essere sempre in forma e se con i giornalisti sfiancati dalla sua energia ha pronto in dono lo stesso tonico che gli prescrive il medico. Lui risponde così: io non vado dal medico, non vado dalla strega. C'è anche chi io non vado dal medico, non vado dalla strega. Io non vado dal medico, non vado dalla strega. No corresponde a nadie, mucho menos a nosotros, juzgar las intenciones del obispo Bergoglio al decir tamaño despropósito, menos juzgar su fuero interior, que solamente conoce Dios y él mismo. Pero el caso nos presenta dos posibilidades: que lo haya dicho en broma o lo haya expresado en serio. Si lo dijo en broma, es muy malo, porque lleva un mensaje negativo a multitudes de gente ignorante que luego de escucharlo puede creer que da lo mismo una cosa que la otra, y que está bien consultar hechiceros o adivinos, ya que el Papa es quien lo dice. Y si lo dijo en serio, pues malo, muy, muy malo, todavía peor, porque eso va directamente contra el primer mandamiento del Decálogo, y de igual modo enseña a los fieles a cometer ese mismo grave error. Pues si aquel que es el mayor ejemplo para el pueblo católico, el Papa, hace esto, estará bien ahora hacerlo y todos ahora podrán ir a la bruja en paz, sin esperar consecuencias negativas. En ambos casos, en broma o de veras, esto es algo que un Papa no puede decir, porque la gente lo tiene como el mayor referente a seguir. Congraciarse con el mundo hasta el extremo de permitirse estos excesos y abusos es algo inaceptable en un obispo, mucho menos si éste funge para la mayoría como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esto pervierte al rebaño y lo empuja a abismos sin salidas. Vamos entendiendo pues por qué Francisco no se arrodilla ante el Santísimo Sacramento y sí frente a los poderes del mundo. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu bondad. ¿Cómo saber qué es lo bueno y lo malo en nuestro tiempo? Fin. Un café con Galat.
¿Cómo saber qué es lo bueno y lo malo en nuestro tiempo? Este es nuestro programa de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. ¿Hay comunicaciones? Sí, doctor, tenemos el siguiente, nos dicen, en el pesebre, el hombre que está junto al hombre muerto parece tener las cejas estilizadas, como las personas gays, o quizás sea mi apreciación equivocada. Buenas noches y felicidades por su valiente programa. Dios los bendiga y les dé fuerzas para seguir adelante. Basta ver, por ejemplo, los que fungen allá como angelitos. Sí, oye, Tienen qué unas, cosa tan horrible, ¿no? horrible. Tiene unos senos Unos senos protuberantes. senos como de mujer. Sí, claro, claro. Y la mirada y terrible. No, pues de angelical no tienen nada. No, Y hay otro mensaje, doctor, o es una pregunta. Dice lo siguiente: yo soy casada, pero mi esposo me abandonó por estar enferma. Yo ya estoy muy aliviada y sigo comulgando. Si puedo, no Claro. tengo ninguna relación sentimental. puede perfectamente, mientras tenga gracias a Dios. Puede perfectamente. Si tenemos Bueno, esto, les invitamos a seguir enviando sus preguntas a la línea 320-859-8733 de WhatsApp. Le preguntamos a nuestro invitado Rito Manuel Gómez qué opinión tiene del video que acabamos de ver. Doctor José, el video presenta unos grandes mensajes sobre un tema tan importante para todos los seres humanos en las diferentes etapas de la vida, como es hacer razón, raciocinio y dicere. Dicere viene del latín que significa separar, discernimiento. Y en el discernimiento observamos cómo viene la luz del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que los necesitamos todos. Y en el video, documento tan importante para la reflexión de todos nosotros, los bautizados, nos llevan a diferentes reflexiones sobre nuestra firmeza en la fe, nuestra firmeza en lo que nos han dejado nuestros antepasados. Y como el discernimiento es un carisma que Dios nos dio, si lo pedimos, Espíritu Divino, vienen los frutos del Espíritu Santo, que lo necesitamos todos, en todos los momentos de nuestra vida, ya como esposos, en las diferentes profesiones, para los gobernantes, para los administradores del Estado. Necesitamos hacer ese ejercicio intelectual, espiritual, de buscar, encontrar lo correcto, lo bueno, lo saludable y lo incorrecto. Y naturalmente, inclinarnos siempre por lo correcto, por lo bueno, por medio de la oración. Siempre nuestra fortaleza debe ser la oración. Y en el video, muy bien preparado, encontramos diferentes espíritus malignos que atacan, que nos atacan a todos, en todos los momentos. Y nuestra fortaleza debe ser la oración, y la Virgen María en las diferentes advocaciones ha pedido
reza el Santo Rosario, rezar el Santo Rosario. Entonces, es nuestra fortaleza y pues yo pienso que es lo que debemos nosotros, desde el hogar familia, las instituciones en Colombia y en otros países donde necesitamos el amor misericordioso de Dios, la paz, el entendimiento, la comprensión, la tolerancia, por medio de la recitación del Santo Rosario. Pues le preguntamos, mil gracias, doctor Gómez, y le preguntamos a Moisés Rojas, aquí presente, su opinión. Bueno, cada día nos convencemos más de la confusión que hay. Confusión que está en infinidades de citas bíblicas. Aquí, por ejemplo, dice la segunda de Pedro 2:1, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, traerán sobre sí una rápida destrucción. El profeta Jeremías también nos dice, me dijo Yahvé, mentira profetizan esos profetas en mi nombre, yo no los he enviado ni dado instrucciones, ni les he hablado. Visión mentirosa, augurio fútil y delirio de sus corazones les dan a ustedes por profecía. Por tanto, así dice Yahvé, tocante a los profetas que profetizan en mi nombre sin haberlos enviado yo y que dicen no habrá espada ni hambre en este país. Con espada y hambre serán rematados los tales profetas. Siempre ha habido falsos profetas. Hoy proliferan mucho más que antes. Infortunadamente, donde más están proliferando es en nuestra iglesia. Nos viene a la mente la cita de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, que dice que habrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina y llevados por el prurito de oír novedades, se entregarán a doctrinas diabólicas a causa de condenación. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra iglesia. En cuanto al discernimiento, tenemos que tener mucho cuidado. Primero, hay que pedir al Espíritu Santo el discernimiento de espíritu, para saber qué viene del Señor y qué viene del enemigo. No podemos estar hoy dudando de estas cosas. Recomendaciones para un buen discernimiento: que las profecías, los mensajes que hoy proliferan y que hay muchos muy buenos que vienen de Dios, como también los hay malos que no vienen de Él. Primero, que no vayan en contra de la Biblia, mensajes y profecías. Y para poder tener discernimiento de esto hay que conocer la palabra de Dios. Si no la conocemos no podemos discernir. Segundo, que no vaya en contra de la doctrina de la iglesia. También hay que conocer la doctrina de la iglesia, sino cómo, con qué elementos, con qué bases vamos a discernir. Tercero, fechas exactas. Yo particularmente nunca he creído en fechas exactas. Puede que haya unas profecías que sean ciertas, pero cuando hay fechas exactas yo dudo, porque allí puede estar metiendo la cola el que sabemos, y eso hace perder la fe. Si a mí me dicen que pasado mañana va a haber un terremoto en Pereira, por ejemplo, y no sucede, yo pienso que eso es falso y que ahí me va haciendo perder la fe. Y sobre todo aquellos que tienen una fe débil, una fe muy somera. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cuestiones de la fe. Yo aconsejaría que fechas exactas no tengan en cuenta. Otro, cuarto, mensajes en contra de alguien. Dios no pone en evidencia a nadie. Que no vayan donde fulano de tal porque es tal cosa. Eso no viene de Dios. Dios no acusa. Como decimos en lenguaje vulgar, no es lambetas. Exactamente. Ni divide. Exactamente. Entonces,
Otro punto para discernir: las cosas de Dios producen sosiego, producen paz, tranquilidad, esperanza y permanecen en el corazón y en la mente. Las cosas del demonio producen todo lo contrario: desasosiego, inquietudes, dudas, angustias, y se olvidan rápidamente. Eso como consejo para un discernimiento más o menos aceptable. Bueno, muy bien, gracias, Moisés. Ahora le damos la palabra a la doctora Ana Cecilia. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Rito y lo que dijo Moisés. Es muy sabio y muy acertado. El video nos tiene que llevar a la reflexión, nos tiene que llevar a cuestionarnos y nos tiene que llevar a profundizar más en la palabra y en la doctrina. Es muy importante entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que tengo que desechar. Pero para eso tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y en el video nos muestra muy bien cómo, si pedimos la intercesión del Espíritu Santo, vamos a tener los dones que cada uno de nosotros, el Señor nos regala de acuerdo a nuestra fe, a nuestra capacidad, y cómo debemos de utilizarlos. En este tiempo, lo decía Moisés, proliferan los grupos de oración donde hay muchas personas que están ungidas y que tienen dones y carismas, pero muchas veces esos dones y carismas no vienen de Dios, vienen del otro. El doctor acá varias veces ha explicado que el otro también hace milagros. Él dice también, tomo sus palabras, que él es un copietas. Entonces copia todo lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado, y a muchas personas el Señor les ha dado muchos dones y muchos carismas para ayudar a la conversión y para ayudar a acrecentar en la fe a muchas personas. Pero cuando un vidente o una persona ungida, una persona seleccionada, da un mensaje que divide, un mensaje que aterroriza, un mensaje que deja en zozobra, en angustia y en miedo, no viene de Dios, porque los mensajes de Dios dejan mucha paz, dejan mucho gozo, dejan mucha tranquilidad, y yo diría que ese mensaje es a perpetuidad, porque siempre queda en la mente y en el corazón de quien recibe el mensaje. Por eso hay que orarle mucho al Espíritu Santo. Y si tenemos don de lenguas y no hay una persona que lo interprete, es mal, porque la persona no sabemos si está haciendo una alabanza al otro en lenguas o está haciéndole una alabanza a Dios, o si está dando un mensaje del otro o un mensaje de Dios. Si la persona no tiene el don de interpretación o en el grupo no hay un don de interpretación, dice el Señor, no se debe hacer uso del don de lenguas, porque no sabemos hasta dónde sea de Dios y hasta dónde sea del otro. En esa primera parte del video. Me voy a la otra parte del video, donde tan detallada, milimétrica y pulcramente nos han dado a conocer cada una de las figuras y nos las han descrito. Ustedes y yo probablemente vimos el pesebre, pero no nos detuvimos en cada figura, porque detrás de cada figura hay un mensaje que se nos está transmitiendo, y nosotros no podemos permitir que esa imagen de la reverencia, la adoración a Emmanuelito, al niño Jesús, porque el niño Jesús significa nacimiento, significa alegría, significa amor, significa paz, no significa obra de misericordia. Él representa las obras de misericordia, pero en nuestra iglesia y en nuestra doctrina nos han enseñado que acá hay un tiempo litúrgico y hay un tiempo asignado para cada cosa, y Navidad nos ha enseñado la liturgia que representa el nacimiento del niño Dios. No nos recuerdan las obras de misericordia, pero vaya y venga, listo, las obras de misericordia, pero si nos detenemos en las imágenes, no es la obra de misericordia como tal. Hay un discernimiento en estas figuras muy grande, que amerita que volvamos a ver este programa, este video,
y volvamos a analizarlo y nos detengamos en cada una de las reflexiones y de las descripciones que nos acaban de hacer de las figuras que presenta este pesebre, que no es un pesebre, yo lo denominaría las obras de misericordia al estilo del obispo Francisco, porque yo no creo que sea al estilo nuestro, porque defendemos la tradición y la sana costumbre. Nosotros defendemos el pesebre tradicional, donde el centro es el Niño Jesús, la Santísima Virgen y San José, donde el centro del pesebre son los dos animales que nos representan ahí en el pesebre, que le están dando el calorcito al Niño Jesús, pero no lo que en el 2017 nos llevaron a presentarnos, donde nos dejaron altamente preocupados y sorprendidos. De modo, doctor, que para mí es una enseñanza muy grande, y detalles que usted nos muestra en el pesebre, yo no los había analizado y pienso que muchos de los teleamigos tampoco. Es un momento oportuno para detenernos y de verdad que darle las gracias, porque usted se toma el trabajo de hacer todo este análisis e investigar a través de la palabra y presentarnos estas realidades que a usted no le van a pedir cuentas arriba porque las está dando muy bien. A nosotros nos van a pedir cuentas de que no lo enseñaron y nosotros no tomamos una actitud positiva. Bueno, ¿hay una llamada? Sí, doctor, tenemos a Blanca. Nos está llamando desde Bucaramanga. Blanca, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches, la escuchamos. Sí, buenas noches. A ver, mi pregunta es la siguiente. Es que a la capilla donde yo asisto, el diácono es el que hace los bautizos. ¿Esos niños sí quedan bien bautizados? Claro que sí. Es que para bautizar, cualquiera puede bautizar. Incluso nosotros, cualquiera de nosotros puede bautizar, sobre todo en caso de necesidad. En caso de emergencia. En caso de emergencia. Quedan bien bautizados. No me preocupe por eso. Es que el diácono lo único que no puede hacer es confesar Y Ni consagrar. consagrar. De resto, los otros sacramentos él los puede ejercer. Sí, exacto. ¿Más llamadas, doctor? ¿Hay llamada? Tenemos a Andrés desde Bogotá. Andrés, buenas noches. Andrés. Vamos con la siguiente llamada. ¿O tenemos a Andrés en la línea? Buenas noches. Andrés. Pasemos la siguiente llamada. Recibimos a Jean Paul desde Bogotá. Jean Paul, buenas noches. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Primero que todo, felicitarlos por este programa. Y tengo dos preguntas. Una nos la hizo en clase el profesor de filosofía, que dijo, ¿cómo si Adán y Eva tuvieron dos hijos varones? ¿De dónde surgió, por decirlo así, el resto de personas? ¿Acaso Eva tuvo incesto con Caín? ¿O Adán y Eva tuvieron demás hijos? Y la otra pregunta es, cuando se acabe el mandato del Papa, ¿el que sube va a seguir con las mismas leyes o no? Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, la Biblia nos habla de que Adán y Eva fueron los primeros que Dios creó. Eso quiere decir que no solamente creó a Adán y Eva, hubo más hombres que el Señor creó, pero Adán y Eva fueron los primeros. Si no fuera así, los hijos de Adán habrían caído en un pecado abominable para Yahvé, que es el Incesto. Entre hermanos, ¿cómo se llama? Homosexualismo. Ese pecado. Fratricida. Fratricida no, ahí se me olvidó. Bueno, cuando hay dos familiares que tienen relaciones sexuales, incesto. Qué pena, pero se me olvidó. Ese incesto es abominable para Dios. Entonces no hay que dudar de que hubo más. Sí, porque es que en el Génesis, perdóneme, yo complemento, en el Génesis no dice, y creó Dios únicamente al principio a Adán y Eva. Dijo, creó a Adán y Eva. Eso nos
debe dar a entender que hay más gente creada por Dios en su momento. Sí, Bien y sea la prueba eso. de ellos son las diferentes razas que hay, ¿no? Pero bien sea eso, o bien sea que Adán y Eva tuvieron más hijos, inicialmente había permisión, no había incesto, inicialmente porque no había más gente con que unirse, de tal manera que la ley del incesto, del incesto solo no podía regir para ellos, No era en su momento. no era el momento. Bueno, pero sigue. Y la siguiente pregunta es, cuando se acabe el mandato del Papa, ¿el que suba seguirá con lo mismo? ¿Con los mismos qué? ¿Con la misma doctrina que trae Francisco? Es que si sigue con la misma doctrina, será otro falso papa, Otro hereje. Otro hereje. porque eso va contra la escritura y la palabra de Dios. Ya vimos que no puede ser auténtico quien enseña algo contrario a la Biblia, a la palabra de Dios. Bueno, pero ya estamos sobre el Sí, así tiempo. es, doctor. ¿Tu mensaje? Mi minutico, sí. Bueno, pues me da tristeza saber que en muchos grupos de oración, en muchas parroquias, se predica hoy en día, pues por un falso respeto humano, se predica más al gusto del auditorio que a los mandatos de Jesús. Recordemos que lo terrenal, lo que tenemos en esta vida, es sencillamente un medio para alcanzar la santidad. Estamos arriesgando la salvación de nuestra alma por falsos respetos humanos. Entonces, desafortunadamente, nos toca terminar porque nos hemos excedido. Sí. Hasta la próxima. Un café con Galat.